Bendito, bendito Padre, te damos gracias, Señor, porque hoy nos permites reunirnos por este medio, Padre. Yo te ruego, mi Dios bendito, que tu Santo Espíritu nos revele, Señor, tu palabra, Señor, que tú tomes control de esta reunión, Señor. Aquí está tu sierva inútil, Señor, mi Dios. Te pido que tú me respaldes, Señor, y que bendigas a cada uno de mis hermanos con tu palabra, Señor. Tú eres el maestro, Señor. Yo solo soy un instrumento tuyo, Padre. Tú enséñanos, Señor. Tu palabra dice que tu Santo Espíritu nos enseñará todas las cosas, Señor, nos las revelará. Y en esta hora sí te pido tu bendición, Padre mío. Te damos gracias, Señor, por tu bondad y misericordia, Señor, porque hasta aquí, Señor, tú nos has sustentado, porque hasta aquí, Señor, tú nos has confirmado, Padre. Gracias te damos, Señor, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús, bendito Rey. Amén. Hermanos, si me acompañan a leer el libro de Josué en todo el capítulo 21. Amén. Bueno, dice arriba en el título Ciudades de los Levitas. Dice así la bendita palabra de Dios. Los jefes de los padres de los levitas vinieron al sacerdote Eleazar, a Josué, hijo de Num, y a las cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel, y le hablaron en Silo, en la tierra de Canaán, diciendo: Jehová mandó por medio de Moisés que nos fuesen dadas ciudades donde habitar con sus ejidos para nuestros ganados. Y bueno, vamos a Números 35, 1, 8, donde Jehová mandó por medio de Moisés que les fuesen dadas ciudades a los levitas. ¿Me acompañan a Números 35, 1, 8? Y vamos a leer del 1 al 8. Dice: herencia de los levitas. Habló Jehová a Moisés en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, diciendo: Manda a los hijos de Israel que den a los levitas de la posesión de su heredad ciudades en que habiten. También daréis a los levitas los ejidos de esas ciudades alrededor de ellas. Y tendrán ellos las ciudades para habitar, y los ejidos de ellas serán para sus animales, para sus ganados y para todas sus bestias. Y los ejidos de las ciudades que daréis a los levitas serán 1000 codos alrededor, desde el muro de la ciudad para afuera. Luego mediréis fuera de la ciudad, al lado del oriente, 2000 codos, al lado del sur, 2000 codos, al lado del occidente, 2000 codos, y al lado del norte, 2000 codos, y la ciudad estará en medio. Esto tendrán por los ejidos de las ciudades. Y de las ciudades que daréis a los levitas, 6 ciudades serán de refugio, las cuales daréis para que el homicida se refugie allá. Además de estas daréis 42 ciudades. Todas las ciudades que daréis a los levitas serán 48 ciudades con sus ejidos. Y en cuanto a las ciudades que diereis de la heredad de los hijos de Israel, del que tiene mucho tomaréis mucho, del que tiene poco tomaréis poco. Cada uno dará sus ciudades a los levitas según la posesión que heredarán. Así que, hermanos, aquí el Señor le había mandado a Moisés que los hijos de Israel les tenían que dar de lo que Dios les había dado. Ajá, y les especificó claramente de qué medida, así que ellos no le dieron lo que ellos quisieron, sino lo que Dios había mandado que se les diera. Y tal como Dios les dijo, así fue. Así que continuamos en Josué, de nuevo regresamos a Josué 21 y seguimos en el 3, el versículo 3 del capítulo 21. Ajá, continuamos leyendo. Dice así:
Entonces los hijos de Israel dieron de su propia herencia a los levitas conforme al mandato de Jehová estas ciudades con sus ejidos, y la suerte cayó sobre las familias de los coatitas, y los hijos de Aarón, el sacerdote, que eran de los levitas, obtuvieron por suerte de la tribu de Judá y de la tribu de Simeón y de la tribu de Benjamín 13 ciudades. Y los otros hijos de Coat obtuvieron por suerte 10 ciudades de la familia de la tribu de Efraín, de la tribu de Dan y de la media tribu de Manasés. Los hijos de Gersón obtuvieron por suerte de las familias de la tribu de Isaacar, de la tribu de Aser y de la tribu de Neftalí y de la tribu y la media tribu de Manasés en Basán, 13 ciudades. Los hijos de Merari, según sus familias, obtuvieron de la tribu de Rubén y de la tribu de Gad y de la tribu de Zabulón 12 ciudades. Dieron pues los hijos de Israel a los levitas estas ciudades con sus ejidos por suerte, como había mandado Jehová por conducto de Moisés. De la tribu de los hijos de Judá y de la tribu de los hijos de Simeón dieron estas ciudades que fueron nombradas, las cuales obtuvieron los hijos de Aarón, de las familias de Coat, de los hijos de Leví, porque para ellos fue la suerte en primer lugar. Le dieron Kiriat Arba. Aquí menciona el nombre de todas las ciudades, así que son nombres un poco difíciles, hermanos, pero bueno, vamos a nombrarlas porque pues por algo están escritas, ¿verdad? Dice aquí en el 11, le dieron Kiriat Arba del padre de Anac, la cual es Hebrón, en el monte de Judá, con sus ejidos en sus contornos. Mas el campo de la ciudad y sus aldeas dieron a Caleb, hijo de Jefone, por posesión suya. Y a los hijos del sacerdote Aarón dieron Hebrón con sus ejidos como ciudad de refugio para los homicidas, además Libna con sus ejidos, Jatir con sus ejidos, Estemoa con sus ejidos, Alón con sus ejidos, Debir con sus ejidos, Ain con sus ejidos, Utá con sus ejidos y Bet-Semes con sus ejidos, 9 ciudades de estas dos tribus. Y de la tribu de Benjamín, Gabaón con sus ejidos, Geba con sus ejidos, Anatot con sus ejidos, Almón con sus ejidos, 4 ciudades. Todas las ciudades de los sacerdotes, hijos de Aarón, son 13 con sus ejidos, mas las familias de los hijos de Coat, levitas, los que quedaban de los hijos de Coat, recibieron por suerte ciudades de la tribu de Efraín. Les dieron Siquem con sus ejidos en el monte Efraín como ciudad de refugio para los homicidas, además Geser con sus ejidos, Kibzaim con sus ejidos, Bet-Orom con sus ejidos, 4 ciudades. De la tribu de Dan, el Teque con sus ejidos, Gibetón con sus ejidos, Ajalón con sus ejidos y Jatrimón con sus ejidos, 4 ciudades. Y de la media tribu de Manasés, Tanac con sus ejidos, Rimón con sus ejidos, 2 ciudades. Todas las ciudades para el resto de las familias de los hijos de Coat fueron 10 con sus ejidos. A los hijos de Gersón de las familias de los levitas dieron de la media tribu de Manasés a Golán en Basán con sus ejidos como ciudad de refugio para los homicidas. Además, Betera con sus ejidos, 2 ciudades. De la tribu de Isaacar, Sison con sus ejidos. De Berat con sus ejidos. Jarmut con sus ejidos y El Ganim con sus ejidos, 4 ciudades. De la tribu de Aser, Miseal con sus ejidos, Abdón con sus ejidos, El Cat con sus ejidos, Rehob con sus ejidos, 4 ciudades. De la tribu de Neftalí, Sedes con Galilea con sus ejidos como ciudad de refugio para los homicidas, y además Amot Dor con sus ejidos y Cartán con sus ejidos, 3 ciudades. Todas las ciudades de los gersonitas por sus familias fueron 13 ciudades con sus ejidos. Y a las familias de los hijos de Merari, levitas que quedaban, se les dio de la tribu de Zabulón, Jocneam con sus ejidos, Carta con sus ejidos, Dibna con sus ejidos, Naalán con sus ejidos, 4 ciudades.
Y de la tribu de Rubén, Becer con sus ejidos, Jaasa con sus ejidos, Cademot con sus ejidos y Mefat con sus ejidos, 4 ciudades. De la tribu de Gad, Ramón de Galad con sus ejidos como ciudad de refugio para los homicidas. Además, Mahanaim con sus ejidos, Esbón con sus ejidos, Jazer con sus ejidos, 4 ciudades. Todas las ciudades de los hijos de Merari por sus familias que restaban de las familias de los levitas fueron por sus suertes 12 ciudades. Y todas las ciudades de los levitas en medio de la posesión de los hijos de Israel fueron 48 ciudades con sus ejidos. Y estas ciudades estaban apartadas la una de la otra, cada cual con sus ejidos alrededor de ella, y así fue con todas estas ciudades. Pasamos al 43, donde dice, Israel ocupa la tierra. Dice así, y esto es algo muy interesante que me llamó mucho la atención. Dice, de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Y bueno, aquí vemos cómo Dios, cómo el Señor cumplió su palabra. ¿Y a quién le había jurado? Le juró a Abraham. A Abraham le juró que le daría a su descendencia la tierra de Canaán. Y fue así que Dios cumplió su palabra hasta aquí cumplió su palabra Dios de que les iba a dar esa tierra prometida. Ajá. Y bueno, pero vamos a una cita en Deuteronomio 7:9, si me acompañan. Dice así la bendita palabra de Dios. Dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Así que Dios guardó el pacto y su misericordia. Y aunque el pueblo de Israel fue un pueblo obstinado y rebelde, Dios cumplió su palabra. ¿A quién? Con quien había hecho el pacto, con Abraham, porque Abraham fue justificado por medio de su fe y Dios le prometió que le daría la tierra de Canaán a sus parientes, a su descendencia, que ellos heredarían esta tierra. Así que Dios es un Dios fiel que cumple su palabra, dice, y que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Aquí especifica muy bien que dice, a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Ajá. Así que Dios es un Dios que Él cumple lo que promete. Y bueno, vamos a Números 23:19, donde dice que Dios no es hombre para que mienta. Vamos, si me acompañan, a Números 23:19. Y dice aquí la palabra de Dios. Dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Así que él cumplió el pacto que hizo con Abraham, dándoles la tierra prometida que había prometido a Abraham y se la dio a su descendencia. Ajá. Y aunque los levitas, Dios les dijo que él iba a ser su herencia,
Él no los dejó desamparados. Él les ordenó a las tribus de Israel que les dieran ejidos para que ellos vivieran ahí y ciudades. Así que hay algo que me llama la atención. Regresamos a Josué 21. Así que, bueno, pues tenemos un Dios que es fiel y que Él cumple sus promesas. Ajá. Y también nosotros, como creyentes en Cristo Jesús, Él también tiene preciosas y grandísimas promesas para nosotros. Ajá. Como dice en Segunda de Pedro, si me acompañan a Segunda de Pedro 1, del 3 al 4. Así que también Dios cumplirá sus promesas también en nosotros, porque Dios es fiel. Y dice, hay una cita donde dice que aunque nosotros no seamos fieles, Él permanece fiel. Ajá. Así que vamos a Segunda de Pedro 1, del 3 al 4. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Así que el Señor nos ha dado grandísimas y preciosas promesas. Y bueno, ¿cuáles son esas promesas? ¿Cuáles son esas promesas que Dios nos ha dado? Y sabían, hermanos, que Dios nos ha dado como garantía, por querer en Cristo, nos ha dado como garantía algo. Eso es lo que garantiza que nosotros seamos hijos de Dios. Si me acompañan a Segunda de Corintios. Lo que Dios nos ha dado es una garantía y confirma que somos de Él, que le pertenecemos. ¿Sí? Vamos a Segunda de Corintios. Segunda de Corintios 1, del 20, 21 y 22. Amén. Dice, porque todas las promesas de Dios son en Él, o sea, en Cristo, sí, y en Él, o sea, en Cristo, amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Así que Dios nos ha dado las arras del Espíritu. Y bueno, ¿qué son las arras? ¿Qué son las arras? Vamos a ver qué significan arras, porque por medio de las arras vamos a nosotros a recibir lo que Dios, esa es la garantía de lo que Dios nos ha prometido, porque también en nosotros hay promesas que el Señor nos ha dado. Ajá. Y bueno, las arras es una prenda o una señal entregada como garantía a alguien. Ajá. Dice que la palabra arras proviene del griego y significa anticipo, garantía o muestra que garantiza el pago completo. Ajá. Así que Dios nos ha dado las arras como garantía, y nos ha sellado como garantía de que le pertenecemos a Él y de que Dios cumplirá sus promesas en nosotros.
Así que Él nos ha dado las arras del Espíritu, que es el Espíritu Santo. Ujú. El Espíritu Santo se conoce también como el sello, el depósito o las arras. Y el Espíritu Santo es el que le da a sus hijos. Ajá. Es el que confirma que somos hijos de Dios. Ajá. ¿Y cómo es que llegamos a ser hijos de Dios? Llegamos a ser hijos de Dios, como dice en Juan, en su versículo que dice, mas aquellos que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que dice, mas aquellos que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, vamos a recibir esas promesas, esa herencia que se va a cumplir cuando Él regrese. Ujú. Pero las arras es la garantía que Dios nos está dando de que le pertenecemos y que vamos a recibir lo que Él ha prometido. ¿Y qué nos ha prometido? La salvación y la vida eterna. Son de las más grandes promesas que Dios nos ha hecho, que alcanzaremos la salvación y la vida eterna si permanecemos en Él, ¿verdad? Porque como dice la palabra que leímos en Deuteronomio, que, que dice que Jehová, dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta por 1000 generaciones. Así que los que permanecemos en Él, vamos a alcanzar esas promesas, ¿verdad? Dice, a los que le aman y guardan sus mandamientos. Si permanecemos en Él, entonces vamos a alcanzar esas promesas, ¿verdad? Entonces, bueno, si me acompañan, por favor, a Hechos 2:38, y vamos a ver cómo es que recibimos esas arras y ese sello. Dice, porque fuimos sellados y se nos han dado las arras del Espíritu. Ujú. Vamos a ver cómo se recibe el Espíritu Santo, cómo se recibe ese sello y esas arras del Espíritu. En Hechos, en Hechos 2:38, dice así. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Así que la promesa es una promesa que conocemos, ¿no? Que viene en la palabra de Dios que dice, sé salvo tú y serán todos los de tu casa. Esa es una promesa. Ajá. Pero ¿cómo es que aquí dice? Que aquí dice que recibiremos el don del Espíritu Santo, como le dice Pedro a los oyentes, les está diciendo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que para recibir el Espíritu Santo tenemos que arrepentirnos, ser esos panes de sinceridad y de honestidad delante de Dios y bautizarnos para que recibamos el perdón de nuestros pecados y recibamos el don del Espíritu Santo. Ujú. Por eso en la iglesia de vez en vez se nos invita a que aquellos que no se han bautizado, que lo hagan. ¿Por qué? Porque van a recibir el don del Espíritu Santo, van a ser sellados y van a recibir esas arras del Espíritu Santo como garantía de que somos hijos de Dios. Ayer, no sé si ustedes se conectaron, pero escuchaba a la hermana, la mamá de Talía, cómo daba su testimonio de su sueño
¿verdad? Entonces ella decía que le decía al maligno en el sueño que ella era hija de Dios, ¿verdad? Entonces ella está muy firme y segura que es hija de Dios. Ajá. Pero ¿por qué está segura? Porque sabe que tiene el Espíritu Santo. Por eso ella está muy firme. Eso es lo que nos mantiene firmes, esa seguridad de que Dios nos ha recibido como hijos suyos porque hemos recibido el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, yo escuchando su testimonio, eh, me hizo meditar, ¿verdad? Me hizo pensar, claro, porque debemos de tener esa firmeza y identidad de que somos hijos de Dios y que nosotros vamos a alcanzar esas promesas, que así como el pueblo de Israel recibió esas promesas y Dios cumplió fielmente, así con nosotros Dios nos va a cumplir con su palabra con fidelidad hasta el final, ¿verdad? Y hay tantas promesas que Dios nos da, tantas promesas, son muchas promesas, ¿verdad? Muchas promesas, y las promesas no solamente las vamos a ver cuando ya estemos en su presencia, ¿verdad? Cuando ya haya venido Él. No, también aquí las podemos ver las promesas. Y una de tantas promesas, ¿verdad? Que dice que Él nos va a dar vida eterna, que Dios nos promete vida eterna a aquellos que confiamos en Él. También que Él es el buen pastor y que Él cuida de nosotros. Y también cuando dice, si tú clamas a mí, yo te escucharé, ¿verdad? ¿Cuántas y cuántas promesas Dios no estamos, no vamos a necesitar esperarnos hasta que ya estemos en la vida eterna? No, aquí Dios cumple sus promesas. Dios ha dicho que Él no nos va a desamparar, que Dios siempre va a estar con nosotros hasta el final del mundo. Ujú. Que Él no, nunca nos va a desamparar, que nunca, ajá, que siempre va a estar con nosotros. Así que esas promesas que Dios nos da, se van a cumplir, mientras que también nosotros también tenemos ese compromiso de obedecer y de guardar sus mandamientos, de amar a Dios y de guardar sus mandamientos para que se cumplan esas promesas. Ujú. Em, Vamos a Efesios 1, 13, 14. Amén. Dice así. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y bueno, aquí nuevamente el Señor nos confirma, ¿verdad? Que fuimos sellados con las arras del Espíritu, las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Ajá. Así que esa es la garantía que nosotros hemos recibido de parte de nuestro Dios, en el que se va a cumplir todas las promesas que Dios nos ha hecho, en el que garantiza que somos sus hijos. Y qué tan importante es tener ese sello del Espíritu Santo y esas arras, porque esa es la garantía que tenemos que somos sus hijos. Ajá. Entonces, es tan importante que pidamos el Espíritu Santo. Pablo le decía a Timoteo, aviva ese fuego del don de Dios que hay en ti.
Y es necesario que también avivemos ese fuego del don de Dios que hay en nosotros, el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos consuela, es el que nos enseña, es el que nos redarguye cuando andamos mal. Por eso es importante cómo el Espíritu Santo nos, nos ayuda a tener esa comunión con Dios. Así que nosotros debemos de estar avivando ese fuego en nosotros, hermanos, y, y estar seguros que el Espíritu Santo es la garantía que Dios nos ha dado, es el sello que Dios nos ha dado para que podamos decir que somos hijos de Dios, ¿verdad? Y bueno, pues no sé si alguien tenga algún comentario. Hola, hermana, sí, buenas noches. Sí, efectivamente, hermana, como bien lo comentaba, les voy a compartir rápidamente un mapa que puede encontrar ahorita acerca de las tierras. Decía que eran 48 tierras con sus ejidos, los que les habían tocado a los levitas. Y bueno, aquí podemos ver, hermanos, cómo en este mapa eh, fueron distribuidas pues todas las tierras y los ejidos que les correspondieron a cada tribu de Leví. Y precisamente, qué importante es esto, porque si nosotros vemos un poquito aquí el mapa, pues podemos ver que todos tenían un levita. Si bien no tenían algunos quizá en la tierra, que aquí veo en el mapa que sí, todos tenían, o al menos lo tenían muy cercano. Y era porque precisamente la bendición no solamente fue para los levitas, que fue la mejor que pudieron haber obtenido, que el Señor sea tu herencia, híjole, es lo mejor que pueda haber, pero no solamente fue para ellos, sino que la bendición también alcanzó a las demás tribus, porque no iba a faltar el tiempo difícil, las situaciones complicadas, en donde ellos tenían que recurrir a un sacerdote. Hoy en día tú y yo podemos recurrir a Dios gracias al Espíritu Santo, que es el que nos muestra qué hacer en tiempos tan complicados, qué hacer en tiempos difíciles, pero que era necesario que ellos como tribus, como esas 12 tribus, tuvieran siempre cerca a un alguien que les diera la ley, a un sacerdote o a un sumo sacerdote. Y si se dan cuenta aquí en el mapa, pues lo podemos ver, que todos podían correr hacia alguna de las tierras y ahí había ley. Es tan importante, hermano, que la ley siempre esté en nuestra vida, que cuando vengan esos tiempos complicados, tú sabes a quién tienes que recurrir. Recordaba una palabra hace rato por la tarde que le decía a uno de los amigos de Job, le decía, ¿no es tu temor a Dios tu confianza? Muchas veces tenemos temor de muchas cosas que nos pueden suceder, pero cuando sabemos en quién estamos confiando, en ese Dios que lo que Él promete, Él lo va a cumplir y que nunca va a dejar avergonzados a sus hijos, sino que siempre nos va a dar el conocimiento pleno, nos va a mostrar todas las cosas cuando tenemos ese temor, sea en una enfermedad, sea en algo familiar, etcétera. Siempre vamos a tener, gracias a Dios, al Espíritu Santo. Ellos aquí, hermano, tenían a alguien que les podía hablar de la ley, a alguien que les podía enseñar cuando tuvieran esa duda, a quién recurrir. Tú y yo hoy sabemos que gracias a que Jesucristo se fue, pero que no nos dejó huérfanos, que nos dejó al Espíritu Santo, y como bien comentaba la hermana, qué padre es porque las arras es una garantía, y eso regularmente se da cuando alguien se casa. Cuando alguien se casa, tienen por simbolismo dar las arras, y eso es como una garantía de que tú vas a cumplir todo lo que estás prometiéndole a esa persona. ¿Y cuántas veces no se cumple? Y eso es porque confiar en el hombre es un absurdo. Lo que nosotros tenemos que confiar siempre es en Dios y en Dios, y Él siempre te va a dar lo mejor. Por eso qué padre es que podamos ver nuevamente que el Señor cumple. El Señor les había prometido que se postergó desde luego, hermano,
Esta promesa la pudieron haber recibido en algunos cuantos días, en algunas cuantas semanas. Sin embargo, por causa de la incredulidad, por causa de la duda incluso, ¿cuántas veces no nos visita la duda? Y ya decimos, no, yo creo que esta promesa no fue para mí. Yo creo que en ese momento fue emoción y no, no es para mí este ministerio, no es para mí esto, lo otro, pero cuando ya Dios te lo ha entregado, Dios ya te entregó esas arras, esa garantía y tenemos que tener por seguro de que Dios lo va a cumplir. Si el Señor te lo prometió en tu vida, el Señor te dio esa garantía, esas arras y es el Espíritu Santo. Entonces, cuando venga ese momento, hermano, de dificultad, cuando venga ese tiempo complicado, pues así como estas tribus, que quizá para muchos dijeron, ay, pobres, no les tocó herencia, ay, no les tocó tierra, ay, tenemos que darles un pedacito de tierra de lo nuestro. Realmente la bendición era para ellos, el que los levitas estén viviendo con ellos, era una bendición para ese pueblo. Entonces, qué importante es, hermano, que llevemos nosotros siempre la ley, no solamente en papel, que esa ley la lleves en tu corazón, que si el día de mañana el Señor, por alguna circunstancia, permite que tú te vayas a otro lugar a trabajar, etcétera, tú siempre puedas llevar esa ley, que siempre tengas a quién recurrir y a quién preguntarle consejo. Acuérdate de esta frase, ¿no es tu temor a Dios tu confianza? Tenemos que tener toda nuestra confianza en el Señor. Creo que nuestra hermana Fanny también levantó su manita adelante, hermana. Gracias, buenas noches. Ahorita parte de lo que se compartía y que Dios me permitía que me llamara la atención es que todas esas promesas que le hizo Abraham vienen a ser una herencia que vino a bendecir no solo de momento a sus hijos, sino a muchas generaciones más. Dice la palabra que por medio de él iban a ser benditas todas las naciones, incluyéndonos a nosotros. Y es importante ver a quién recurrimos en los momentos complicados, a quién, en dónde está puesta nuestra confianza, porque es el primer lugar a donde vamos a correr. Y a veces las situaciones complicadas es para que nosotros podamos reconocer en dónde está puesta nuestra confianza. Yo le agradezco a Dios por su palabra porque siempre viene a ser un bálsamo a nuestras vidas y le pido en el nombre de Jesús que nos permita tener nuestra mirada fija en Él, que nos permita descansar en Él y que nos ayude también a tener toda la confianza puesta en Él para que nos lleve al propósito que Él así haya dispuesto. Ese era todo eso. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Alguien más, hermanos? Hola hermanos, buenas noches, Dios les bendiga. Este, pues bendito sea Dios porque es un Dios fiel y gracias le damos por sus promesas, por su Espíritu Santo. Yo quisiera compartirles esta palabra hablando sobre los tiempos difíciles y como dijo nuestra hermana, en quién estamos poniendo nuestra mirada. En Salmo 27:14 dice, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Yo creo que muchas veces cuando las cosas se ponen difíciles, a veces tendemos a tener muchos miedos o temores, pero sin embargo, Él es un Dios fiel y si Él nos ha prometido algo, lo va a cumplir tarde o temprano, bueno, no tarde o temprano, no tarde o temprano para nosotros, pero Él siempre tiene el tiempo perfecto. Entonces, en su tiempo perfecto, Él va a cumplir sus promesas y como nos invita aquí en el Salmo a guardar a Él, estar con nuestros ojos puestos en Él, esperando a su tiempo y que Él venga a cumplir su promesa en nosotros. Gracias, hermana. Dios les bendiga. Gloria a Dios, hermana. Amén. ¿Alguien más, hermanos?
Pues creo que no, hermana Alicia, pues si gusta hacer la oración o comentar algo más, hermana, adelante para que la cerremos. Ah, creo que Shama va a hablar, ¿verdad? Sí, ¿me escucho? Sí, Sí, yo quería compartirles algo y de hecho me ganaste cuando comentaste lo que simbolizan las arras. En la religión tradicional, o sea, de todas las bodas que me chuté haciendo, trabajando, me aprendí obviamente pues el ritual completo, ¿no? Y algo que me llama mucho la atención es que antes de que entreguen las arras, es que a los novios les ponen el lazo, ¿no? Que significa la cita de Eclesiastes de cordón de tres dobleces, quién lo va a romper, ¿no? Y posteriormente es que se entregan las arras. Sin embargo, el cordón que maneja la iglesia tradicional está es completamente diferente a lo que Eclesiastés menciona, porque más bien Eclesiastés menciona como si fuera una trenza, creo que se llama cola de sirena, donde, bueno, las mamis que peinan, yo no sé peinar, pero lo vi en un video. Lleva como un pedazo de cabello en medio y lleva como dos colitas al lado y esas dos colitas son las que van trenzando al pedazo de en medio, ¿no? Que simboliza realmente esa unión, o sea, de Dios con la pareja. Así es como realmente se debería como de simbolizar ese cordón de tres dobleces. Pero posteriormente a que a la pareja le ponen ese lazo, ya es que se le dan las arras y es que el hombre hace el simbolismo como de que te voy a proveer todo, ¿no? Y ahorita que se mencionaba todo esto y que se mencionaba lo de las arras, se me hacía muy bonito por pensar porque primeramente Dios nos regala la oportunidad de ser sus hijos y no solamente el ser sus hijos, sino ese acompañamiento continuo del Espíritu Santo, ¿no? Y posteriormente a que tengamos ese acompañamiento nos da esa seguridad de que nos dice nada te va a faltar. O sea, te estoy entregando esta garantía de que absolutamente nada te va a faltar, que quizás no voy a responderte en el tiempo en el que tú quieres porque necesitas aprender cosas o porque necesitas madurar, pero te prometo que absolutamente nada te va a faltar. Y posteriormente a ello, quería compartirles que hace un par de meses escuchaba el testimonio de una chica que dijo, mis días cambiaron cuando en mi oración matutina le pedí al Espíritu Santo que me acompañara en todo momento, ¿no? Y eso me hizo reflexionar mucho porque dije, wow, ¿cuántas veces es que salgo a la calle o salimos de casa y hacemos una oración, pero no le hacemos como esa invitación a ese alguien tan especial, a ese alguien que está luchando porque nosotros estemos bien, ¿no? Y qué tan importante es, o sea, él siempre está con nosotros, pero qué tan importante es que nosotros lo invitemos para que permanezcamos como en esa comunión continua, ¿no? Y que sea pues ese par que necesitamos para en todo momento sentirnos pues acompañados y con esa doble garantía. Era todo, muchas gracias. gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Alguien más, hermanos? Yo, hermanos, buenas noches. Adelante, adelante. Yo les quiero compartir eso cuando dicen que los tiempos difíciles, pues sí, a veces son muy difíciles, porque, pues, cuando le empiezas a compartir a gente rara, más rara que la normal, pues te empiezas a enfermar, o sea, realmente la lucha sí es contra potestades, contra principados, porque, o sea, en la carne, pues uno se enferma, pero, o sea, cuando son los tiempos difíciles, pues lo único que te queda es doblar rodillas y buscar a Dios. Entonces, pues yo le quiero dar gracias a Dios porque a una de las personas que le compartí la semana pasada, el 30 de febrero, el 30 de enero falleció y le doy gracias a Dios porque recibió a Jesús en su corazón y porque se dio cuenta que las imágenes y todo eso, pues no le habían ayudado en nada, ni en su enfermedad, ni en nada. Y cuando dio gracias, dijo que él se arrepentía de haber buscado otros dioses, o sea, él solito en su oración. Y le doy gracias a Dios pues, por esas situaciones,
pues eso es lo que a veces las circunstancias pues de todo lo que nos pasa, eso es llegar a esos momentos, pues es lo bonito. Gloria a Dios, realmente el Señor siempre tiene ese propósito para aquellos que no le conocen y pues es parte muchas veces de esa lucha que tenemos, porque sabemos que el enemigo no quiere soltar a aquellos que tiene bien agarrados en idolatría o en algún otro pecado. Pero gloria a Dios porque nos permite a pesar de que podamos estar con problemas, el poder compartir y por un alma que se salve, gloria a Dios, realmente gloria a Dios porque pues hizo esa confesión, ese acto de fe y pues esperando en el Señor que lo tenga en un lugar de reposo, descansando y pues gloria a Dios por tu vida, Talia, y pues hay que seguir adelante y el Señor va a darnos esa victoria. Dice, no he visto a un justo desamparado, ni que su familia esté mendigando pan. Entonces, pues hay que aferrarnos a esas promesas. ¿Alguien más, hermanos? Hermana, yo quisiera compartirle esta palabra a mi hermana Tali en Hebreos 11:33, que dice que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Se la quería compartir. Gracias, hermano. Gracias. Gloria a Dios, gloria a Dios. Adelante, hermana Alicia. Gloria a Dios, gracias por la vida de Talía. Y Pablo le decía a Timoteo que pues que tenía que participar de las tribulaciones por causa del evangelio, ¿no? Que así como Pablo pues sufría por predicar el evangelio en la cárcel, pues que también Timoteo tenía que padecer también todas esas tribulaciones por causa del evangelio. Pero bueno, pues Dios nos tiene al final un, un premio, ¿no? Un premio y yo creo que pues a eso nos ha llamado el Señor, a servir y a predicar el Evangelio, y esa es la gran comisión, y pues Dios no la va a desamparar, y como dice la palabra en Efesios, que se fortalezca en el poder de su fuerza, poniéndose esa armadura de Dios. Y bueno, pues que Dios te bendiga y te fortalezca, Tali, y tú sigue sirviéndole al Señor y sigue predicando el Evangelio porque es necesario. Y bueno, vamos a orar si me acompañan. Señor bendito, yo te doy gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que están aquí conectados. Padre, tú sabes, Señor, sus tribulaciones, tú sabes, Señor, sus problemas, Padre mío, pero yo sé que todo tiene un propósito, como dice tu palabra, todo obra para bien, Señor, y tú tienes un propósito en todo, mi Dios. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor. Gracias por sus vidas, Padre. Derrama de tu Santo Espíritu y dale sabiduría para conducirse, Señor. Gracias, Señor, por sus vidas, Padre. Guárdalos a donde quiera que vayan, Señor. Señor, tú glorifícate en todas sus necesidades, Padre mío. Glorifícate, Señor. Hazte presente, Señor, mi Dios. Derrama de tu Santo Espíritu en cada uno de nosotros, Señor, y fortalécenos y consuélanos, Señor mi Dios, te lo pido, Padre. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, Señor. Bendícelos, Padre mío. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, Señor bendito. Amén.